tardes. Espero que se me escuche bien. Bienvenidos, bienvenidas. Me van a permitir que mi discurso sea fundamentalmente de agradecimiento. De agradecimiento a nuestros dos compañeros de viaje en esta colaboración que quiero unir, que une desde hace años las matemáticas y la Catedral de Burgos. Casi nada el reto que nos propusimos. Conjuntamente la Fundación Círculo de Burgos, el Cabildo Catedralicio y la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán. Vaya por delante mi agradecimiento para todos ellos y en particular porque hay veces que hablamos de todos ellos, pero hay gente que merece que hoy, en estos 5 minutos, sea reconocida por su labor. En el Cabildo Catedralicio, gracias especialmente Idoia, gracias José Luis, por vuestras aportaciones en nuestras reuniones, siempre interesantes, siempre prudentes y que tanto nos han ayudado. Gracias, como no, a la Asociación Castellana y Leonesa Miguel de Guzmán y en particular hoy es doblemente protagonista porque nuestros dos conferenciantes son miembros de esa asociación, son Constantino de la Fuente, Juan Jesús Velasco, creo que conocidos por muchos de ustedes y que hoy nos van a deleitar con una conferencia que lleva por título, si veo, se la leeré, sí. Los inicios de iglesias y catedrales, las matemáticas de los ábsides y cabeceras, una panorámica histórica. Y mi último agradecimiento, en último lugar, pero desde luego para mí el más importante, imprescindible. Sin ellos, sin los compañeros de Fundación Círculo, sin todos los colaboradores, esto sería imposible. Esto y todas las actividades, tanto las propias como las que realizamos en colaboración por parte de la Fundación. Por ello, muchas gracias a todos ellos. Este evento, además, ha sido un reto especial. La logística ha sido mucho más difícil de la que imaginábamos cuando tomamos la decisión de elegir este lugar como marco de esta conferencia. Pero creemos que este reto, de extraordinaria dificultad, como digo, va a merecer la pena. Este es un marco incomparable. El título de este ciclo es Una mirada a los inicios y eso es lo que hemos hecho. Hemos regresado al principio, hemos vuelto a la cantera de donde se extrajo la piedra para construir nuestra catedral y, dicho sea de paso, otros monumentos, otros edificios de nuestra ciudad, de nuestra provincia, una piedra que ha sido exportada desde aquí, desde este lugar, hasta lugares como China. Como digo, esta piedra de Ontoria es una piedra resplandeciente que inició su andadura, como todos ustedes saben, en el año 1221 y que ya lució sus mejores galas en el año 1260, cuando tuvo lugar el solemne acto de consagración del templo. Esta piedra es muy especial, tiene muchas cualidades, tiene muchas propiedades que no me corresponde a mí enumerar, ni soy experta en la materia, pero sí que es verdad que esta piedra tiene unas notas de blancura extraordinarias que son una seña de identidad. Y no me queda nada más que anunciarles la siguiente conferencia. Esta tendrá lugar, como en otras ocasiones, en la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos y lleva por título Matemáticas y Grecia, significado y simbolismo de algunos conceptos y problemas matemáticos. Será el próximo miércoles 29 de mayo a las 8:15, como decía, en la Capilla de los Condestables, a cargo del ponente Santiago Fernández y como moderadora Ana Pontón Oca. No quiero restar un minuto más a los conferenciantes. Este lugar es un marco incomparable, como digo, pero el frío va a estar presente y por ello pues vamos a iniciar ya sin más dilación la conferencia. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Laura. Cuidado. Pues buenas tardes. Quería darles las gracias por su asistencia porque realmente las condiciones son un poco duras, pero por eso también hemos planificado la conferencia de manera que no se queden y no nos quedemos demasiado fríos, ¿vale? Apunta para allá. Oh, ha estado funcionando.
Ha funcionado hasta hace un momento, ¿eh? Bien, pues el sitio en el que hemos elegido y que ha sido posible, pues es este de las canteras de Ontoria y Cubillo del Campo, porque las canteras están situadas entre los dos municipios. Hay otra cueva que está menos acondicionada que esta y que también pertenece parte al municipio de Cubillo, y nos planteamos que debíamos venir aquí para pues reconocer y mostrar a la cantera y simbólicamente a todos los oficios de canteros, maestros, constructores, etcétera, pues agradecerles lo que ha salido de aquí. Y les traemos aquí justamente, pues claro, todo no se puede, entonces hemos elegido los ábsides y cabeceras de unas cuantas iglesias cercanas, que la mayoría están hechas con la piedra de aquí, ¿vale? Ahí pueden ver algunas fotos. Sí. Les invitamos a un recorrido en el que no solamente vamos a estar nosotros, sino que hay un tercer personaje que todavía pues no ha venido, pero está por aquí llegando ya, y es un maestro constructor. Un maestro constructor que quiere mostrarles pues cómo era su oficio, cómo era su vida, cómo eran algunos de sus secretos, y bueno, pues también les va a invitar a algunas reflexiones pues de la comunidad que ellos formaban, de la comunidad de constructores, y bueno, pues les invitamos a este viaje junto con el maestro que aparecerá en unos momentos, Hernán Velasco. La pista para reconocer cuándo habla el maestro y cuándo hablamos nosotros, pues es muy sencilla. Siempre que nos acerquemos al atril y hablemos desde el atril, será una invitación a reflexionar sobre algunas cuestiones del oficio de constructor y del contexto en el que se producía la construcción de las iglesias y sobre todo de las catedrales, ¿vale? Hay una leyenda sobre tres canteros que es bastante conocida y accesible, que dice que un peregrino, que en algunas se dice que iba por el camino de Santiago, y cuando se acercó, esto era en la Edad Media, cuando se acercó por las cercanías de la Catedral de Burgos, pues vio unos canteros que estaban trabajando la piedra y dijo: voy a preguntarles a ver qué es lo que están haciendo. Entonces uno de los canteros le dijo: durante años estoy picar y picar la piedra todo el día, haga frío, haga calor, llueva o nieve. Se siguió andando y se encontró con otro cantero que le dijo: yo estoy picando para conseguir las piedras más ajustadas a las necesidades de tamaño, acabado, color y otras condicionantes que le pidiese el maestro constructor. Por último, se encontró con un tercer cantero que, cuando le preguntó qué está haciendo, le dijo: estamos construyendo una catedral. Es decir, que esto pasa hoy mismo. Cada uno entiende su profesión de una determinada manera, con un determinado entusiasmo, con unas determinadas finalidades. Pues nosotros queríamos mostrarles que los canteros, como todos nosotros, pues los hay de muchos tipos, pero para todos queríamos reconocerles el trabajo que llevaron a cabo aquí y luego posteriormente en las cercanías de los edificios que iban construyendo. Nuestro reconocimiento es para todos, independientemente de su finalidad o del tipo de objetivos que presentasen ellos en su trabajo y en su oficio, ¿vale? Bueno,
Pues como les habíamos dicho, vamos a hablar de ábsides y cabeceras. Entonces, claro, hemos seleccionado, en principio iban a ser más, pero dado que hacía aquí tanto frío y demás, pues posiblemente a lo mejor en otro ciclo de conferencias pues podamos dedicar una expresamente a más monumentos, pero hemos elegido 4 que están en los alrededores de las canteras, y son estos 4. Vamos a hablar de los ábsides de Santa María de las Viñas, en Quintanilla de las Viñas, la iglesia, la ermita o iglesia más antigua de todas las que les vamos a mostrar, para ver qué matemáticas hay en su cabecera, en su ábside. Luego San Pedro de Arlanza, esta foto es de San Pedro de Arlanza, comentaremos un poco, es porque tiene unas peculiaridades muy interesantes. Después hablaremos, sin duda, de la catedral, la más compleja de todas las cabeceras de este tipo de edificios, y luego de la Cartuja de Miraflores, ¿vale? Pensábamos añadir las huelgas, pero bueno, las huelgas están un poco, las matemáticas de las huelgas están metidas aquí en la catedral, pero simplificadas, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a ir trabajando estas 4 edificaciones. Un poco de repaso, porque nosotros no somos expertos en arte, pero pues vamos a comentar un poco primero a qué nos estamos refiriendo. Pues por ejemplo, la Catedral de Burgos tiene la capilla mayor, donde tiene el retablo mayor. Detrás está el trasaltar y el ábside, que en este caso es poligonal, ¿vale? Que tiene como 5 sectores. Después está la girola, que es el pasillo entre el trasaltar y las capillas absidiales o radiales. Entonces, esa es la cabecera, digamos, la más compleja, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta es de Quintanilla de las Viñas, pues la parte oscura es lo que se conserva. Bueno, pues también tiene un ábside, que es un cuadrado, puede ser también rectangular. Tiene la capilla, que es el recinto que está en el ábside, y luego la nave del transepto, que es la que cruza así perpendicularmente a la principal, ¿vale? Y que pues ya se sale, eso está fuera del ábside, ¿vale? Entonces, pues esto es por repasar un poco los conceptos, para tener claro lo que es. Paseando por el barrio de la Latina, me sumergí hace unos meses en la tienda de un anticuario. Aquella tarde de julio no buscaba nada especial. Hacía un calor asfixiante en Madrid y solo pensaba en refugiarme cerca del aire acondicionado. Pero unos viejos pergaminos roídos llamaron mi atención. Tenían imágenes geométricas, dibujos de elementos arquitectónicos, textos explicativos de técnicas constructivas, y por lo que pude averiguar más tarde pertenecían a un maestro constructor del siglo XV. En un viaje a París, en la Biblioteca Nacional, había tenido la oportunidad de contemplar el cuaderno de viajes de Villard de Honnecourt. Aquel manual era una maravilla. Un hombre del medievo dando lecciones sobre el arte de la construcción y la geometría. No pude evitar comparar las 2 obras y pensé que mi hallazgo inesperado podría traerme buenas noticias. Hoy os lo presentamos como lo encontré, porque la sabiduría necesita ser compartida y el conocimiento debe seguir su camino secular para aportar lucidez, unidad y verdad. Me llamo Hernán Velasco. Soy natural de la granja de Moreruela, cerca de Zamora. Nací en el año 1460 de nuestra era, y aunque mis orígenes están en estos humildes lares, mi profesión me ha permitido viajar por toda la península y por tierras francesas e italianas. Soy arquitecto, pero me gusta que me llamen maestro constructor. Escribo estas líneas porque pienso, y creo no equivocarme,
que mis días en este mundo tocan a su fin. Mis fuerzas flaquean después de toda una vida dedicada a la construcción de edificios religiosos. Soy consciente de todos los arcanos que nuestro gremio ha ido pasando de generación en generación. Ya ha llegado el momento de sacarlos a la luz. Creo que en estos momentos históricos ya no traiciono a nadie. Mis conocimientos matemáticos no son muy elevados, pero sí me siento un geómetra. Sin descendencia, por desventura, creo que es la hora de mostrar la belleza geométrica que hay detrás de ermitas, monasterios, iglesias y catedrales, que os ayudará a encontrar su significado interior. Sentiros afortunados, pues pocos son los que han llegado a penetrar en estos conocimientos tan profundos. Os enseñaré, primeramente, a descifrar las proporciones, las simetrías y los ritmos de armonía escondidos en las cabeceras y ábsides de algunos templos, y así podréis acercaros un poco a los tesoros que mis antepasados, también constructores, fueron pasando hasta llegar a mí. Conoceréis el camino para llegar a la euritmia, esa buena disposición, esa perfecta correspondencia entre las diversas partes de una obra de arte. También os mostraré esos números no medibles que rigen los elementos arquitectónicos más significativos. Sin duda, conocéis que las cabeceras de las iglesias representan la cabeza de Cristo, como el crucero simboliza sus brazos en la cruz, y que en algunas iglesias la cabecera está inclinada respecto a la nave central, representando la cabeza caída del crucificado. En mi época no hay nada en la tierra que no tenga una representación divina. Y en las catedrales del gótico aparecen esos grandes ábsides semicirculares, rodeados de un deambulatorio que se abre en multitud de capillas radiales. ¿Os imagináis las celebraciones en todas ellas simultáneamente, formando una perfecta sinfonía religiosa? La sensación de armonía es indescriptible. Toda la cabecera llena de una bella música divina y de una luz unificadora. Bien, pues empezamos entonces con la primera de las construcciones. No vamos a hablar de lo que significa y lo que simboliza esta ermita en el panorama artístico, sino que vamos a fijarnos en tres elementos que son interesantes desde el punto de vista matemático en el ábside. Bueno, pues este es el ábside, la entrada con el arco de herradura, y luego ese recinto que es cuadrado con el altar al fondo, ¿vale? Pues matemáticamente, que en ese dibujo se representa pues, el exterior del ábside, el interior del muro, que tiene mucho grosor, por cierto, y luego unos puntos que son interesantes. Pues, en primer lugar, aquí siempre, a lo largo de la historia, estaba el altar, ¿vale? Es el punto medio del lado del cuadrado y se cumple que la distancia desde este punto hasta este, que es un vértice del cuadrado, que es esta distancia de aquí, pues es raíz de 5 partido por 2 veces lo que mida el lado que sabe el lado del cuadrado. Raíz de 5 es un número irracional, tiene infinitas cifras decimales y no es periódico, es decir, que es como pi, nunca sabremos sus infinitas cifras decimales. Y resulta que es raíz de 5 partido por 2 veces el lado, porque por eso hemos puesto aquí este cuadrado con puntos, porque este rectángulo que tiene de lado, digamos 2 veces el lado, y de lados el lado y 2 veces el lado, pues en la diagonal mide, aplicando el teorema de Pitágoras, mide raíz de 5. Como esta distancia es la mitad de la diagonal, pues es raíz de 5 partido por 2. Y dividiendo por el lado, así vemos la proporción. La proporción siempre es el número de veces que cabe esta distancia en esta. La que figura en el denominador es la unidad y la que figura en el numerador es la que medimos. Pues
mide raíz de 5 veces, raíz de 5 partido por 2 veces el lado. Es decir, que al dividirlos nos queda este patrón. Este es un patrón dinámico que de alguna manera representa matemáticamente la armonía, si es que la tiene, y eso nos transmite determinadas sensaciones. Raíz de 5 es la raíz, o sea, la base que sustenta, por ejemplo, a la proporción áurea. La proporción áurea es 1 más raíz de 5 partido todo por 2. Va a aparecer después. Pues en este pequeño ábside prerrománico ya estaba la raíz de la proporción áurea. Pero si nos fijamos un poco más, pues a veces para calcular las proporciones se halla la relación que hay entre los lados del polígono y los radios de la circunferencia circunscrita, es decir, que lo rodea por fuera, ¿vale? Y eso sería semejante a como si considerásemos que en el punto este J estuviese el altar. Por ejemplo, ahora en las nuevas normas, después del concilio y todo eso, que el oficiante mira hacia los feligreses, pues lo habitual es que no esté el altar ahí, sino que en esta ermita podría estar aquí en este punto. Bueno, pues aquí la relación que hay, la proporción entre el radio de la circunferencia circunscrita y el lado del cuadrado, que es la distancia JB dividido entre la distancia AB, pues es raíz de 2 partido por 2. Vale, es lo mismo que 1 partido por raíz cuadrada de 2. Este número raíz cuadrada de 2 está asociado siempre al cuadrado porque la diagonal del cuadrado siempre es raíz de 2 veces el lado. Y si dividimos la diagonal entre el lado nos sale el número raíz de 2, que es otro número irracional que representa pues, un tipo de ritmo, de euritmia dentro de los edificios. Este número raíz de 2 en matemáticas fue uno de los que provocaron una crisis en Grecia, en los pitagóricos, porque ellos pensaban que todo se podía representar como cociente de 2 números enteros. El denominador no puede ser 0 nunca, claro. Pues, y descubrieron que la simple diagonal de un cuadrado no se podía representar como cociente de 2 números enteros. No era racional, era irracional. Y a estos números se les llamaron irracionales. Este número también es el sustento, la raíz, la base de otros patrones. El número de plata, que es 1 más raíz de 2. Cuando hacemos una construcción que se llama el corte sagrado para pasar del cuadrado al octógono, este es un radio que interviene, que produce el paso del cuadrado al octógono. Bueno, pues este es otro patrón. Como ven, raíz de 5 partido por 2, raíz de 2 partido por 2. Y solo en esta iglesia nos hemos permitido, para que se vea que lo que parece humilde y sencillo contiene en sí las claves de muchas cuestiones de armonía que desde el punto de vista matemático son interesantes. Pues nos vamos a fijar en el arco, este arco de herradura de la entrada del ábside, y resulta que este arco, pues si lo dibujamos en su interior, hay un triángulo equilátero. Entonces el arco, si lo dibujásemos la circunferencia entera, sería la circunferencia circunscrita al triángulo. El arco este mide, el centro está aquí y son 240 grados, ¿vale? Porque este mide 60, este de aquí mide 60, este de aquí mide 120 y lo que le falta hasta 360 son 240. Pero bueno, lo interesante es que al ser ese triángulo equilátero, bueno, pues la amplitud del arco que recorre esa línea amarilla es 240 grados y el radio, si dividimos el radio de la circunferencia, el radio es esta distancia desde O hasta A, y la dividimos entre el lado del triángulo, pues nos sale otro patrón que aparece en muchísimas proporciones artísticas, que es, y que está ligada al triángulo equilátero, que es raíz de 3 partido por 3 en este caso. Entonces, en un recinto que es primitivo, en cierto modo, entre comillas, pues aparecen
3 patrones que son la base de muchísimos patrones que se han utilizado a lo largo de la historia en el arte. Patrones de armonía, patrones matemáticos, números irracionales y ligados al arte, ¿vale? Bueno, entonces en este simple ábside aparecen estos. Si analizásemos la flecha es la distancia esta desde D hasta A. Los arcos tienen flecha como un arco, la flecha y la luz. La luz es la distancia, la anchura máxima. Bueno, pues la luz es 2 veces el radio, claro. Y si calculamos, pues la flecha, que es esta distancia, es la altura del triángulo, que la altura en un triángulo equilátero es raíz de 3 partido por 2 veces el lado, siempre. Y la luz del arco es, pues si la calculamos, que es esta distancia, pues es 2 veces el radio está aquí calculado, entonces es 2 por raíz de 3 partido por 3 veces el lado. Y podríamos calcular la esbeltez del arco. La esbeltez del arco es el cociente entre la flecha y la luz. Y es una medida primera, digamos, para de alguna manera describir lo bello que es el arco. Lo que pasa es que no es el único concepto para describir la belleza de un arco, porque también interviene mucho toda la decoración que pueda tener interior, o en este mismo arco, pues todo ese friso curvo que lo recorre, pues también contribuye a la belleza. O sea que este es un elemento, un criterio a tener en cuenta, pero no es, digamos, determinante, ¿vale? Hay arcos que tienen una esbeltez pequeña, por ejemplo, un arco de medio punto, pues tiene de esbeltez un medio, porque la flecha es el radio de la circunferencia y la luz es el diámetro, que es la mitad, entonces es un medio. Los arcos ojivales pues son también raíz de 3 partido por 2, etc. Bueno, eso se pueden hacer cálculos y tal. Estos que hemos visto son ejemplos de números irracionales que se llaman patrones de armonía y tal. Pero hay otros, hay bastantes más. Y, por ejemplo, en matemáticas una forma de obtener patrones es mediante lo que se llaman los números metálicos. Los números metálicos son la solución de esta ecuación de segundo grado, x² menos ax menos b igual a 0, donde a y b son números naturales positivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando aquí ponemos un 1 y aquí ponemos un 1, la solución positiva de la ecuación de segundo grado es el número de oro, la proporción áurea o la divina proporción, ¿vale? Si, por ejemplo, le damos a A el valor 2 y a B el valor 1 y resolvemos la ecuación, la solución positiva es el número de plata. Está ligado a raíz de 2. El número de oro a raíz de 5. Si A es igual a 2 y B es igual a 2, pues la solución positiva se llama el número de platino, que es este, 1 más raíz de 3. Y así hay distintos nombres y denominaciones de números que se llaman los números metálicos. Concretamente, por ejemplo, la proporción áurea, que la vamos a ver después, pues verifica, claro, si cuando A vale 1 y B vale 1, la solución positiva es el número de oro, quiere decir que el número de oro verifica la ecuación, es decir, que cumple esta relación. Pasando esto al otro lado, nos queda que el cuadrado de la proporción áurea es la proporción áurea más 1, y multiplicando otra vez por la proporción áurea obtenemos esta igualdad, es decir, que siempre sumando 2 potencias sucesivas de la proporción áurea obtenemos la siguiente. En general, pues cualquier potencia de la proporción áurea es la suma de las 2 potencias áureas anteriores. Esto tiene su importancia porque le confiere a las potencias de la proporción áurea unas propiedades que son las que aparecen luego en la naturaleza y que tienen relación con otras cosas que veremos dentro de un momento, ¿vale? Mi taller de obras con el tiempo ha llegado a alcanzar cierta fama. He trabajado en lugares importantes y en muchas ocasiones se me ha requerido para aportar mis conocimientos en las catedrales de la cristiandad. He aprendido de otros maestros, sobre todo de los que procedían de Francia, donde se originó el estilo que llamamos gótico, que ha predominado en estos últimos 3 siglos.
He sido bien considerado socialmente y muy bien pagado. Pero la senda hasta llegar aquí no ha sido fácil. El camino de aprendizaje ha sido largo y os puedo asegurar que solo los más preparados alcanzan el grado superior de maestro. Yo tuve que presentar mis credenciales ante un tribunal formado por expertos con gran autoridad. Pero empecé como todos, siendo niño. Tendría 12 o 13 años, de aprendiz en el taller de mi padre, realizando trabajos muy sencillos. Los lazos familiares en este oficio siempre han sido primordiales. Aprendí latín y así me sumergí en las lecturas de las bibliotecas. Conocí a Euclides, a Vitruvio y a otros grandes. Tras 6 años y como demostré mis buenas maneras, me hicieron oficial. Antes de los 20 ya empecé a realizar trabajos especializados, sobre todo de cantería, pero también de escultura, para la que tenía gran habilidad. Pero yo quería, como mi padre, alcanzar el grado de maestro. Tuve que seguir formándome en matemáticas, en geometría, que me apasionaba, en álgebra, en filosofía, gramática, retórica y teología. Aunque fue mi padre, con quien compartí largas horas, quien me enseñó todo lo que hoy sé, los misterios de mi oficio. Todavía recuerdo el día como si fuera hoy en el que pasé aquel duro examen delante de 5 maestros y juré guardar los secretos sobre los que se asentaba nuestro grupo. Ellos me hicieron plenamente consciente de mi investidura. Fui bautizado. Inicié una nueva vida. El poder de la iniciación me transfiguró. Fue para mí un auténtico renacer. A partir de entonces, empezó mi trabajo a pie de obra, manchándome las manos. Cementarius, así me llaman, por toda la relación que he mantenido con el oficio de los canteros y la industria de la piedra. He trabajado diseñando planos o como contratista, pero también como ingeniero buscando soluciones en todo el proceso constructivo. Y siempre he estado al lado de los obreros cortando piedra o lo que fuera menester. Bien, pues seguimos y vamos al monasterio de San Pedro de Arlanza, que comúnmente se le denomina cuna de Castilla porque no olvidemos que allí estuvo enterrado el conde Fernán González, el primer conde que de alguna manera quiso llevar adelante la identidad de Castilla dentro del Reino de León. Inicialmente estaba en el monasterio y ahora ya saben que está en Covarrubias, ¿vale? Este monasterio empezó siendo un eremitorio a principios del siglo X y posteriormente cogió entidad, y la iglesia en la que nos vamos a fijar es de 1080, o sea, hacia finales del siglo XI, pero de estilo románico. Pero finales del XV, inicios del XVI, se reformó la iglesia y el claustro por los Colonia, y entonces sobre la base del románico, en la iglesia, en el ábside, pues construyeron una estructura gótica. Este es el ábside, la cabecera de la iglesia del monasterio, y es la que vamos a analizar un poco después de ver algunas. Esta es una foto de finales del siglo XIX en la que se puede ver que el ábside central, que está ahí, pues tenía una bóveda. La parte de abajo, el primer cuerpo, digamos, es románico y esto es gótico, ¿vale? Es una bóveda estrellada del gótico tardío, con tracería flamígera en nervios y tímpanos, y los expertos dicen que tiene mucha semejanza y que recuerda a la bóveda de la Cartuja, ¿vale? Y realmente es cierto. Pues esto que a finales del siglo XIX, por supuesto después de la desamortización de Mendizábal y demás, pues se puede apreciar hasta un cimborrio que tenía, pues a mediados del siglo XX está así como se ve en esta foto,
y en la actualidad ha desaparecido todo lo que era la bóveda, el cimborrio, y ya solo quedan las paredes, la parte de abajo románica y la parte de arriba gótica. Y nos vamos a fijar, claro, en la parte románica, ¿vale? Porque es porque es como si en este monasterio estuviesen imbricados los dos estilos, pero recuerda más al románico, aunque las bóvedas y los nervios sean todos del gótico, porque el románico, pues, se caracterizaba en muchas iglesias románicas, seguro que lo recuerdan, que en su ábside puede ser poligonal o semicircular, pero está dividido en 3 sectores, que son la mitad de un hexágono. O sea, estas columnas son las que hacen que tengamos ahí como la mitad de un hexágono, y en cambio las capillas y ábsides laterales, pues aquí se pueden ver, hay una bóveda de cañón y luego el ábside de la capilla lateral o absidial, pues se llama una bóveda de horno o de cuarto de esfera, porque es como un cuarto de esfera. Es como si una naranja la partimos en 4 trozos y nos quedamos con un cuarto de ella. Pues esa es la forma que tiene la bóveda que posiblemente el ábside central inicialmente también fuese de este tipo. Lo que pasa es que con la reforma de finales del 15, pues eso se quitó, ¿vale? Aquí en el ábside izquierdo, aquí se conserva todavía esta bóveda de cañón, esta pequeña bóveda, y en cambio aquí no, aquí solo se conserva la bóveda de horno, ¿vale? Esa es una imagen para que puedan hacerse a la idea de lo que es la bóveda de horno o de cuarto de esfera, que es eso, es como un cuarto de una naranja, ¿vale? Esas. Bien, pues vamos a ver los ábsides y vamos a ver qué proporciones tienen matemáticamente y qué patrones hay. Claro, el ábside central pues está dividido en 3 sectores y eso es la mitad de un hexágono que sobresaldría hacia afuera, ¿vale? Un hexágono regular, y matemáticamente pues es una circunferencia con el hexágono inscrito, y el hexágono es la figura matemática que en relación entre el polígono y la circunferencia tienen unas relaciones más de igualdad. Ahí la proporción es el 1, ¿vale? La identidad, son iguales. Es decir, el radio de la circunferencia y el lado del hexágono y el radio de la circunferencia que vendría al centro, pues son iguales. Los triángulos que se forman aquí hacia el centro del hexágono son todos triángulos equiláteros, ¿vale? Entonces, el ángulo, este ángulo central es de 60, porque en un triángulo equilátero todos los ángulos son de 60, suman 180, y la relación entre el radio y el lado, pues es la unidad. Digamos que aquí la relación que hay entre las distintas distancias, pues es que las esenciales son todas iguales, ¿vale? Y el ábside lo componen 3 rectángulos, o sea, 3 triángulos equiláteros que forman estas 3, ¿vale? Esto es imaginario, esto está sobresaliendo hacia afuera. Y esencialmente esa es la proporción que hay en el ábside románico, que está dividido en 3 partes, ¿vale? En el románico lo habitual era en 3, pero luego evolucionó hacia el 5, dividirla en 5 partes. Por ejemplo, el constructor pues era de Moreruela. En Moreruela hay un monasterio románico que es una maravilla, porque es casi como una catedral. Tiene capillas absidiales, tiene una girola, y el ábside está dividido en 5 partes. Y es bastante antiguo, ¿eh? Los ábsides laterales, matemáticamente, ¿qué interés tienen? Bueno, pues ahí se ve la bóveda de cañón y la bóveda de horno. Y la curiosidad, bueno, esa sería la bóveda, pues es como que está cortada, y es el cuarto de esfera. Y luego, este es el círculo máximo que desde el ecuador de esa imaginaria esfera, pues podemos dibujar este círculo,
Eso es. Entonces, curiosamente, y es una cosa muy significativa, resulta que este es el círculo máximo del cuarto de esfera, con el radio y demás, y si calculamos, resulta que la superficie de una esfera, es decir, dicho para entendernos todos, la superficie de una naranja, la superficie, no lo de dentro, solo la piel, digamos, pues se puede calcular sabiendo el radio con la fórmula 4pi r cuadrado, el radio al cuadrado multiplicado por pi y por 4. La superficie del círculo, de este círculo máximo, es pi r cuadrado. Entonces resulta que la superficie de esa bóveda de cuarto de esfera, pues claro, es un cuarto de la superficie de toda la esfera. Los 4 se van y queda que es la superficie del círculo. Es decir, que la superficie de este cuarto de esfera pues coincide con la superficie de este círculo máximo. Y es una cosa muy interesante por una coincidencia matemática. Aquí les hemos puesto el círculo máximo para que se vea bien en el cuarto de esfera cuál es el círculo máximo, ¿vale? Bueno, pues siempre empiezo mis obras por la cabecera, tras el acondicionamiento del terreno y el derribo de algunas edificaciones. De esta forma, las celebraciones litúrgicas pueden comenzar, aun faltando mucho para la finalización total. Enfocadas a Oriente, son el primer lugar donde llega la luz del nuevo día, el reflejo de Cristo en la alborada. Los ábsides son la parte más cercana a Dios y de ahí su forma casi siempre semicircular. El círculo siempre lo hemos identificado con la divinidad. En mi trabajo en iglesias y catedrales siempre he tratado de imaginarlas como un libro en un doble sentido. Primero, como una forma de que los iletrados pudiesen leer y entender la Sagrada Escritura. La catedral como una Biblia en piedra. Y también como una forma de que las futuras generaciones puedan comprender el pensamiento y los sueños de los que las construimos. Como maestro constructor me he sentido elegido para una labor abrumadora. He tenido que dirigir la obra y coordinar el trabajo de cientos de personas. He planificado de principio a fin cada uno de los miles de detalles. He puesto la piedra fundacional en las cabeceras y he concluido mis obras con la piedra angular o clave de bóveda. Algunas veces he asumido la corrección de las esculturas antes de su colocación en las fachadas. He sido ingeniero, escultor y matemático. Soy un experto en el tratamiento de la piedra, la cal, la madera y la arena. Desde que empecé, he pertenecido a la agrupación de constructores de catedrales y allí aprendí no solo las técnicas más modernas, sino el porqué de todo. ¿Por qué las cosas se hacían así y no de otra manera? Entendí la catedral en su conjunto, su significado interior. Bueno, pues seguimos y ahora vamos a pasar a la Catedral de Burgos, que nos la va a contar. Venga. Bueno, aunque nací un poquito más tarde, en el 1500 y pico, y el inicio de la catedral me pilló un poco tarde, me pilló un poco pronto, ¿no? Me pilló pronto. Bueno, pues vamos a la catedral, ¿no? Para que no se nos enfade la iglesia, vamos al edificio que nos ha bueno, reunido en estos ciclos, ¿no? Y que, bueno, pues tiene pues una complejidad todavía mayor, ¿no? Que esto que nos está contando Constantino. Vamos a simplemente un acercamiento a la cabecera que nos ayude, pues bueno, a entender un poco bueno, pues su construcción y los patrones que allí aparecen. Aquí podéis ver, pues se ve muy bien desde fuera, ¿no? Esta es la calle Fernán González, ¿es? Sí, ¿no? Sí. Bueno, desde la calle Fernán González se ve muy bien el ábside, ¿no? Con esa estructura semicircular, ¿no? Dentro también se aprecia, después lo vamos a ver.
Bueno, estos son unos planos que aparecen en un libro que se hizo muy famoso de un profesor de Historia del Arte, que a lo mejor algunos pues conocéis, Karge, un profesor que escribió un libro, un profesor alemán que escribió un libro pues hace ya unas décadas, y fue un estudio en profundidad de la catedral, lo llamó La Catedral de Burgos y la arquitectura del siglo XIII en Francia y en España. Y aparecen estos dos planos. Veis que el primero es un plano como él piensa que fue la catedral, fue el ábside de la catedral en sus orígenes. Veis que aparece la capilla mayor, la girola, ¿no? Y después aparecen estas capillas, él cree que eran así, ¿no? Al principio, muy sencillas, con esa forma curva, ¿no? Antes el maestro os decía, ¿no?, que os podéis imaginar pues, cuando se celebraban las liturgias en todas las capillas, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, esa sinfonía religiosa de todas a la vez, ¿no?, que se podría escuchar pues, en todos los rincones de la catedral. Y él, y él pasa después de esta estructura que piensa que fue así al principio, a finales del siglo XIII, pues, alrededor de 1300, principios del siglo XIV, como ya aparece lo que conocemos hoy en día, ¿no?, con las capillas absidiales, las capillas radiales, que tienen esa forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? un hexágono irregular. Claro, esto después en el siglo XVI desaparece, porque bueno, pues hay todos los nuevos... se construyen las agujas, se cae el cimborrio, bueno, y después la capilla de los condestables, ¿no?, que toda esta parte desaparece de aquí y se forma pues, una capilla mucho más grande. Bueno, vamos a ver esta foto que a mí me gusta tanto, ¿no?, que es la cabecera, así, una foto. Yo creo que esto aquí Constantino se tumbó en el suelo, porque si no, esto no hay manera de hacerlo, pero creo que se ve muy bien, ¿no?, lo que queremos enseñaros, ¿no? Fijaros que la cabecera de la catedral, aquí vemos, esto es la capilla mayor, ¿verdad? Tiene estos 5 sectores con esta estructura pentagonal y os tenéis que imaginar, claro, que forma parte de este polígono más grande que pues es el doble, es un decágono, tiene 10 lados. Veis aquí lo que os decía antes, ¿no? Esto es una cosa muy bonita, me parece a mí, ¿no?, como los muros son curvos. Se ve regular porque, claro, está tapado por el retablo. Entonces, pues solo lo podemos apreciar aquí en la izquierda y en la derecha, ¿no? Pero es completamente semicircular, ¿no? Cuando se pueda ir por el triforio, pues cuando los turistas lo podrán ver, ¿no?, porque ahí se ve pues, el semicírculo que recorre el ábside. Y arriba veis los radios que dividen la plementería, y esos radios con los arcos pues forman estos cinco sectores, esta estructura pentagonal. Ahí aparece el triángulo que aparece en los decágonos, que también aparece en el pentágono, que los matemáticos llaman el triángulo sublime o triángulo áureo, que tiene la característica, ya nos ha salido esto muchas veces, ¿no?, que el cociente entre el radio de lo que sería la circunferencia exterior, que en este caso pues es los 2 lados iguales de este triángulo, dividido entre el lado del decágono, pues nos llevan al número áureo, del que os ha hablado Constantino ya anteriormente, ¿no? Después, para que os hagáis una idea, pues la capilla mayor, esta diagonal, unos 12 metros, ¿no?, sería el diámetro de la circunferencia, y este lado, fijaros en él porque nos va a aparecer luego, unos 4,5 metros. Bueno, aquí tenéis el modelo geométrico. Bueno, no me voy a entretener mucho, pero para que veáis la construcción geométrica del decágono que dentro tiene el triángulo sublime. Este es el ángulo central. Claro, si tiene 10 lados, pues al dividir 360, toda la circunferencia entre 10, pues el ángulo central del decágono son 36 grados. Por eso aquí tenéis algunos cálculos trigonométricos, mis alumnos estarían contentos, que se lo explica hoy, ¿no?, pues de un poquito de trigonometría para llegar a que el cociente entre el radio que os he dicho antes y el lado, 18 es la mitad del ángulo central, la mitad de ese lado, llega el cociente, la razón nos lleva a la proporción áurea, al número áureo, 1 más raíz de 5 partido por 2. Bueno, pues ahí lo tenéis. Claro, si esas proporciones del triángulo las lleváramos a un rectángulo, ¿no?, donde el lado
fuese el radio y la altura fuese el lado, pues eso sería un rectángulo áureo, un rectángulo con proporciones áureas. Al dividir la base entre la altura nos llevaría al número de oro. Tengo 2 mandos y en mi siglo pues esto no era muy complicado, estoy haciendo un lío, pero bueno. Y después ahí tenéis una propiedad de los rectángulos áureos, que es que cuando le quitas un cuadrado, el rectángulo que queda también es áureo. Seguro que lo habéis visto alguna vez, ¿no? Como cuando le vamos quitando cuadrados, los rectángulos que van apareciendo son semejantes al primero, son también rectángulos áureos. Bueno, no me entretengo en esto. Bueno, os ha contado antes Constantino que en el románico las iglesias tenían esa forma de 3 sectores, forma triangular, podríamos decir así, ¿no? No era un triángulo, claro, forma triangular, que si lo doblábamos, pues llegábamos a un hexágono. Era una forma distinta al gótico, donde aparece el 5, la estructura esta de 5 en la catedral, y el 10, el decágono. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se quedaron con el 5, con el 10? ¿Por qué hubo esta evolución? Bueno, pues Matila Gica, bueno, nos ha salido muchas veces, ¿no? Tiene 2 libros sobre el número de oro, uno que se llama Los ritmos y otro Los ritos. Dice: los arquitectos se dieron cuenta de la flexibilidad de las modulaciones del círculo en 5 o 10 partes, que permiten una evolución muy rápida hacia una sutileza sinfónica de los ritmos, conforme al ideal armónico de la escuela pitagórica, tal como lo bosquejó Platón. Bueno, Gica nos está diciendo que gracias al 5 y al 10 pues aparecen unos ritmos, ahora los vamos a ver en la catedral, que no aparecen, por ejemplo, en la Cartuja. Todas las variaciones que van a aparecer ahora en la catedral, pues porque tiene deambulatorio, porque tiene una girola, porque tiene unas capillas, pues en la Cartuja, por ejemplo, esas variaciones no aparecen. En otros edificios, yo nací en la Granja de Moreruela, os ha dicho antes Constantino que la Granja de Moreruela ya es un románico tardío y ya tiene una girola. Bueno, pues ese edificio ya permite que aparezcan unas variaciones, unos ritmos que os vamos a contar ahora. Bueno, otra vez una imagen del ábside, y aquí tenéis, esto sería una imagen interior, bueno, esto sería encima de la girola. Encima de la girola, ¿no? Las cubiertas, y esto sería como el techo, ¿no? Esto sería pues arriba, ¿no? Lo que no podemos todavía visitar. Bueno, y detrás del altar mayor, aunque tiene forma semicircular, pero detrás del trasaltar ya tiene una forma prismática, es un volumen prismático. No pasamos del semicírculo pues a este trasaltar que tiene ya las caras de un prisma. Bueno, los ritmos de variación que aparecen. Nos dice Gica: pensando en las nociones de número, razón y proporción, hemos llegado del modo más natural a la noción de ritmo. Él nos define ritmo de esta forma, ¿no? Porque a veces cuesta un poco entender esta definición. Bueno, pues él dice que el ritmo es la periodicidad o recurrencia en el tiempo o en el espacio que fluye orgánicamente de una cadena de acordes o de proporciones. Dicho de otra manera, cuando la periodicidad, la recurrencia es en el tiempo, con unos acordes, pues hablamos de música. La música, y cuando la periodicidad es en el espacio y hay unas proporciones, todas estas que os ha ido contando Constantino, pues hablamos de ritmo arquitectónico, ¿vale? Y el ritmo que aparece en la catedral pues es este. Bueno, este dibujo yo creo que, aunque todavía no aparece aquí la capilla de los condestables, pues para que veáis en los orígenes cómo los maestros constructores pensaron en el ábside. Ellos pensaron en este decágono, ¿verdad?, que ya hemos visto antes, y pensaron también en estos polígonos que aparecen dentro, que se llaman polígonos estrellados. Claro, forman estrellas. Este es un polígono estrellado 10-3. Si os fijáis, va saltando 1, 2 y 3, ¿no? Del 1 se salta 1, 2 y 3. Bueno, pues dentro del primer decágono hay un polígono estrellado. Dentro del primer polígono estrellado, lo veis en rojo, otro decágono. Dentro del decágono en azul, otro polígono estrellado. Y por último, dentro del polígono estrellado, otro decágono. O sea que tenemos una sucesión de 3 decágonos y una sucesión de 2 decágonos estrellados. Y fijaros cómo pensaban los maestros constructores que si esto lo hicieron en un plano o lo pensaron de esta forma, pues resulta que, ¿veis el polígono amarillo, cómo delimita la zona interior? Por aquí entraríamos a las capillas absidiales, ¿no? Esto sería la girola. Bueno, pues el segundo decágono está por ahí, ¿verdad? Esto donde se entra a las capillas. Y el más interior delimita la capilla mayor.
no se ha hablado del primero, pero el primero sería el que estaría pues, más exterior. ¿Veis, no? Todo está pensado para que no sea al azar. No está la girola hecha al azar, no está hecha la capilla mayor al azar, ¿no? Sino que sigue esta secuencia de polígonos, de decágonos y de decágonos estrellados. Bueno, y esto es lo que veríamos nosotros. Claro, nosotros la otra parte nos la tenemos que imaginar, la parte de abajo que os hemos tapado, ¿no? Pero esa es la parte que podemos ver. Bueno, y para terminar, os lo vuelvo a poner para que veáis esta secuencia y vamos a ver los ritmos. El patrón que aparece es el patrón que aparece fundamentalmente en la catedral, que es el patrón áureo, el patrón del número de oro, este de 1 más raíz de 5 partido por 2, y aparece de la siguiente forma. Dentro de estos decágonos, os hemos puesto antes una diapositiva al principio donde aparecían esos triángulos, ¿verdad? Los he llamado los triángulos sublimes o los triángulos áureos. Como hay 3 decágonos, pues aparecen 3 triángulos, cada uno de un tamaño. Triángulo verde, que es un triángulo dorado, pues del más pequeño, el azul, el rojo, conforme vamos yendo hacia el exterior. Bueno, y hemos dicho que cada uno de estos triángulos, el lado que es igual dividido entre el lado que es el distinto, pues siempre es la proporción áurea. Siempre es la proporción áurea. Así que en el triángulo verde, esto entre esto es el número de oro. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues le hemos llamado la unidad a eso que antes medía 4,5, ¿os acordáis? 4,5 metros. Eso que era la distancia de los sectores, por así decirlo, de los arcos de la capilla mayor. Bueno, pues a eso le hemos llamado 1 y por tanto este lado tiene que ser el número de oro. Y lo mismo ocurre en los otros triángulos. Si dividimos el lado igual entre... Estos son los dos lados iguales, ¿no? Entre el desigual siempre nos va a dar el número de oro. Y después, no nos hemos metido en esas matemáticas, pero fijaros, los lados de los octógonos, aquí tenéis este y este, entre ellos también hay esa proporción áurea. Si dividimos el grande entre el mediano, phi cuadrado entre phi, es el número de oro. Si dividimos phi entre 1, también es el número de oro. Y bueno, si hacemos una recopilación de todas las potencias del número de oro que salen, fijaros cuántas aparecen aquí. 1, que sería phi a la 0, ¿no? Phi cuadrado, phi al cubo. Y por último, este lado del polígono estrellado, del amarillo, lo hemos resaltado ahora en rojo, para que veáis que es phi al cubo, esto es phi al cubo hasta aquí, y esto de aquí es phi cuadrado. Phi al cubo más phi al cuadrado, os ha dicho antes Constantino que cuando sumáis 2 potencias del número de oro, tiene una propiedad sumativa, ¿no? Y nos lleva a la siguiente potencia, phi a la cuarta. Así que en esta construcción tenéis este ritmo tan bonito, este ritmo del patrón áureo, con 5 potencias del número de oro. Vale. Y ya que estamos hablando del ritmo áureo, pues el modelo ideal que representa el ritmo áureo es la sucesión de las potencias sucesivas de la proporción áurea. Aquí están unos cuantos decimales y tiene 2 propiedades importantes. La primera, que toda potencia es la suma de las 2 anteriores y que como esto es una progresión geométrica, porque cada término se obtiene del anterior multiplicándolo siempre por la misma cantidad, que es la proporción áurea, pues cada término de esa sucesión es el anterior multiplicado por la proporción áurea. Es decir, que pasando este aquí dividiendo, nos queda que al dividir 2 términos consecutivos de la sucesión nos da la proporción áurea. Esto siempre se ha dicho que esto aparece en la naturaleza, bueno, y el contexto más conocido es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es esta sucesión que aparece en un contexto real, entre comillas, en un contexto con unas condiciones, era el número de parejas de conejos que había si verificaban unas condiciones de maduración, de hacerse adultos y demás, y este era el número de parejas de conejos que había en los sucesivos meses. Bueno, pues esta sucesión es un acercamiento a este modelo ideal porque ¿qué verifica? Pues esta también verifica que cada término es la suma de los 2 anteriores. 34 es 21 más 13. Todos los términos son la suma de los 2 anteriores, a partir del tercero, claro. Pero además, claro, esta no es una progresión geométrica. Cada término no es el anterior multiplicado por la proporción áurea. Lo que sí se verifica es que si dividimos cada término entre el anterior y vamos avanzando en la sucesión, cuanto más avancemos en la sucesión, al dividir un término entre el anterior, nos sale cada vez un número más cercano a la proporción áurea.
Eso matemáticamente se dice que el límite, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando avanzamos mucho aquí en la sucesión, muy adelante, al dividir cualquier término entre el anterior, casi sale la proporción áurea. Lo que la proporción áurea verifica en cualquier término, la sucesión de Fibonacci lo verifica en el infinito. Es que son asintóticamente, se van acercando a lo mismo. Pero este es un contexto que puede ser real si se cumplen las condiciones y este otro pues es el modelo ideal, ¿vale? Por eso esta frase puede servir muy bien para simbolizar estas dos cosas. La proporción áurea representa la fusión armoniosa de los procesos de suma y multiplicación. O sea, tiene imbricados dos procesos que significan habitualmente crecimiento. Aumento, la suma y la multiplicación habitualmente. Pues en la progresión en la sucesión de las potencias de la proporción áurea se juntan las dos cosas, como suma y como producto, y por eso tiene esas propiedades tan interesantes que aparecen en la naturaleza y demás. Siempre nos gusta hablar de esta novela, El número de Dios, que habla de la construcción de las catedrales de Burgos y de León, y allí hay muchas frases en las que se habla del número áureo, ¿vale? Es el secreto de esta catedral, está construida siguiendo las proporciones del número áureo, el que Dios eligió para construir el universo, las proporciones que ese número representa son las mismas que rigen el orden del mundo. Bueno, son cosas un poco idealistas y noveladas, porque hay muchos patrones, pero es verdad que pues, históricamente aparece, ya vamos acabando. Quizá lo que más me ha definido ha sido mi amor por la piedra, junto con la luz, el alma de las catedrales góticas. ¿Cuántas veces habré venido a estas canteras de Ontoria y seleccionado las mejores vetas? Aquí, a pie de cantera, organizaba la extracción de la piedra y su transporte hasta las logias de canteros a pie de obra. Después de cinceladas, los albañiles, con mis indicaciones, colocaban los bloques en el lugar correspondiente. ¡Qué inmenso trabajo! Miles y miles de piedras transformadas en sillares, dovelas, capiteles. Y después las esculturas, muchas de ellas a tamaño natural. En la Catedral de Burgos he llegado a contar más de 700. Podéis imaginar que estos trabajos a gran altura, para la finalización de la plementería y las cubiertas, necesitan de andamios, escaleras, cabestrantes y grúas asombrosas capaces de subir las piedras. Son tan importantes que reciben nombres específicos: la grulla, la ardilla. Yo mismo he diseñado un sistema con poleas y ruedas para minimizar el esfuerzo en esta hercúlea tarea. No puede faltar mi más sincero agradecimiento a los carpinteros, que tienen un papel muy destacado en muchos de los trabajos de soporte a la construcción. A ellos les debemos los andamios de madera, las escaleras y los corredores que permiten el acceso a medida que se avanza en la obra. También están detrás de las plataformas sustentadas en las almohadillas que se apoyan en los orificios del muro y de los armazones y cimbras que sostienen los arcos y las bóvedas hasta que se endurece el mortero de cal. Vaya todo mi reconocimiento por su dedicación tan profesional. Por último, no puedo dejar de considerar que en la construcción de una catedral es terriblemente importante que sintamos que pertenecemos a una comunidad, junto al resto de gremios. Ninguno de nosotros puede florecer sin una comunidad que nos apoye, personas con quienes podamos compartir alegrías y penas, esperanzas y temores. La comunidad me ha ayudado a lo largo de mi vida a normalizar la lucha que supone este ímprobo trabajo que es construir una catedral, y a darme cuenta de que no estoy solo en mi lucha. Vale, pues por último vamos a la cartuja. La cartuja de Miraflores, el ábside, también es poligonal, y aquí vamos a ver cómo
la historia y las construcciones se van haciendo cada vez más complejas. Las formas pues aumentan la complejidad, las dificultades para construirse y cambian los patrones. En esta foto, por ejemplo, se puede ver que ha cambiado la cartuja tal como está ahora la tapia, pues a principios del siglo XX y tal no era así. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser analizar un poco esta parte de la cartuja. Este es el ábside y ya vemos que el número de divisiones aquí es de más de 5, que 5 es, por ejemplo, en la catedral, pues aquí vemos que hay una en el centro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí ya empezaría el presbiterio, ¿vale? Y 7 es la mitad de 14. Claro, entonces el polígono que subyace en el ábside de la cartuja es un polígono de 14 lados. Claro, es el tetradecágono, 4 más 10, 14. Claro, al tener 14 lados, el ángulo central, este ángulo, pues es 360, que mide el ángulo central dividido entre 14. Y ya sale un ángulo completamente desconocido. Su valor no es un número entero ni periódico, es un número ya, bueno, es periódico, sí, es periódico porque es la división de dos enteros, pero que no es un ángulo, pues como podrían ser 60 grados, 30, 45, etc. Y la relación de proporción entre el radio y el lado de este polígono, o sea, entre cada uno de los sectores en que está dividido el ábside y el radio y el lado, pues es un patrón que si es un número irracional, porque este lo es, pero que no es conocido. Y esto es lo que aparece cuando habitualmente los edificios pues aumentan la complejidad. Y esta es la historia que va evolucionando y va cambiando los patrones. Y este patrón pues es completamente desconocido, pero está asociado al polígono de 14 lados. Entonces, siempre que veamos un ábside de 7 sectores, pues estará este patrón, que no es famoso como la proporción áurea, ¿vale? De una manera ya resumida para acabar, estos son los patrones que hemos ido encontrando en las distintas formas y pues son los que aparecen según se va aumentando la complejidad de los edificios pues a lo largo de la historia, ¿vale? Es un panorama pues, en el que se va viendo, pero, por ejemplo, una cosa interesante es que ya la primera construcción, la más antigua, pues tiene varios patrones de los que se utilizan habitualmente, ¿vale? Para acabar, Jámblico, un escritor griego, se preguntaba en su libro que hablaba de la vida de los pitagóricos, ¿qué hay detrás de la geometría? Y Platón, unos siglos antes, ya había contestado a esa pregunta. El conocimiento al que aspira la geometría no es otro que el conocimiento de lo eterno. Y en este libro de Geometría Sagrada dice: para el espíritu humano atrapado en un universo en movimiento, en la confusión de un perpetuo flujo de acontecimientos, circunstancias y desconcierto interno, buscar la verdad siempre ha consistido en buscar lo invariable, llámense ideas, formas, arquetipos, números o dioses. Entrar en un templo construido en su totalidad conforme a proporciones geométricas invariables es entrar en el reino de la verdad eterna. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Gracias. Ahora si tienen alguna pregunta, alguna
idea que les resulte interesante o que podríamos desarrollar, pues... Pueden mover los pies un poco para entrar en calor. En 5 minutos... Yo lo voy a hacer. Espera. Es una pregunta que a lo mejor no viene muy a cuento, pero yo creo que sí. Y es, creo, no soy matemático, yo creo que también en la construcción de los ácidos no solamente vale... Perdona, a ver si... Vale. Yo digo que la pregunta no es exactamente lo que habéis tratado vosotros, pero pudiera ser, a lo mejor objeto de otra conferencia, es, y ya que estamos en las canteras, las piedras. Porque también las piedras hay que calcularlas. Hombre, claro. Porque hacer los ácidos, como has dicho tú, de la media de un cuarto de esfera. La esfera de oro, no se puede poner cualquier piedra. También hay que hacer un cálculo matemático muy preciso para que los canteros las trabajen. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver las piedras de sillería, que es las que más lucen, ¿no? Las piedras que se montan una sobre otra, pero claro, cuando empiezas a hacer los ábsides y empiezas a hacer los ángulos y los haces curvos, pues entonces hay una matemática muy interesante, cómo tiene que aplicarse también la matemática, digo, para complementar esto, a las piedras en la física concreta, ¿no? Eso es. El estudio que nosotros estamos haciendo es un estudio como muy ideal de formas. Es un estudio un poco platónico, ideales, de formas ideales y tal. Pero es verdad que detrás de esto pues hay unos componentes físicas, de pesos, empujes y todo eso, claro, pues nosotros no lo estudiamos. Nosotros nos ceñimos a las formas matemáticas, a las formas ideales platónicas de polígonos, superficies y tal, pero desde luego ese sería un estudio interesantísimo. El otro día en Encarna comentaba, en la que nos acompaña hoy, la conferencia de hace 15 días, ella hablaba de los empujes, los distintos empujes que hay en los arcos, cómo hacer los pilares de los arcos, los arbotantes, los refuerzos en función de cómo fuese el arco y demás. Y claro, eso es otro mundo, desde luego que sí, que sí. Menudo tema es ese. Para el siguiente. Traemos a un físico, a un arquitecto y que haga ¿alguna cosa? Sí. Espera, un momentito que te pasan el micrófono. Aquí. Hola. Quería preguntar, estáis hablando siempre de cuestiones en planta. Es decir, todos los polígonos, todas las proporciones son en planta. Las proyecciones. Las proyecciones. Me imagino que será un estudio que nos estará hecho, ¿no? ¿Qué pasa también con las alturas? ¿Las alturas guardan algún tipo de proporción? Porque unas son más altas que otras. Sí. Eso, sin más. Las alturas es un tema interesantísimo porque, por ejemplo, la esbeltez de un arco ya hemos dicho que es la flecha entre la luz, pero en una catedral se puede calcular la esbeltez de una nave, que es la altura de las columnas entre los grosores. Entonces, pues de eso hay trabajos interesantísimos, de gente que se ha dedicado a eso. Y, por ejemplo, uno que leí hablaba de que geográficamente las catedrales estaban agrupadas geográficamente porque hay distintas zonas y en función de la zona esas tienen las mismas características de esbeltez en las naves, pues arbotantes y demás. O sea, todo eso se puede estudiar también, claro, que es, diríamos, como la tercera dimensión del edificio, claro. Y sí. El número plástico, hay un número que se llama el número plástico, que no hemos hablado nunca de él, que se descubrió en el siglo XX y que la descubrió un monje holandés y que viene a representar pues como la proporción clásica a nivel tridimensional, y que aparece, pues él la analizó en monasterios y abadías románicas. Es un número también irracional, no pertenece al grupo de los números metálicos, es distinto, igual que la proporción cordobesa,
que se descubrió en la segunda mitad del siglo XX en la mezquita de Córdoba, pues tampoco es un número metálico, y estos números son patrones que están escondidos y algunos, sí, como dice Encarna, muy bien, que pues representa a nivel tridimensional como la proporción áurea a nivel de los rectángulos y en el plano. Sí. Muchas gracias por vuestra ponencia, por todo lo que nos ilustráis. Yo veo que el mundo de las catedrales, el mundo medieval, es un mundo sinfónico, que también viene desde el mundo griego, porque los griegos unieron geometría con filosofía. Entonces yo cuando os oigo a vosotros, yo doy clase de lengua y literatura, la literatura me gusta mucho más, pienso también que la poesía, no tanto la lírica, que también, pero bueno, es también ritmo. Y claro, cuando veo esto digo, es una iniciativa para vosotros. Aparte del mundo matemático, geométrico, ¿no se podría poner en relación con la filosofía, con la música, con la poesía? Porque claro, aquí lo que hemos visto son fundamentalmente arquitectura. Pero claro, esto también tiene una relación directa con todas estas otras materias. Entonces, sería muy interesante, claro, lo que pasa es que esto ya es un proyecto mucho más grande, ¿no? Pero es saber lo que realmente fue este mundo medieval. Porque para muchos de la gente de nuestro tiempo, el mundo medieval es un mundo de ignorancia, de no sé cuántas tonterías, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a conocer cosas, dices, no, fue un mundo de armonía. Fue un mundo de conexiones. Entonces, si se pudiesen rehacer, y con lo mismo que se muestran aquí... Y conectar, ¿verdad? Y conectar. Pues a ese respecto hay un libro que se titula Pluma, pincel y batuta, las tres envidias de un matemático. Que es un libro que conecta... Está escrito por un matemático italiano que conecta esos tres mundos. Igual que, por ejemplo, en la creatividad también hay estudios de conexiones entre la lógica, la música y la pintura. Gödel, Escher y Bach. Hay un libro que estudia la creatividad y que conecta esos tres mundos, la música, la lógica y la pintura. Y pues están conectados, desde luego, todo eso. Sí. Además, este matemático italiano dice eso, que las matemáticas son la música de un determinado contexto, igual que la pintura es la música, la poesía es también música, de variaciones y de medidas de versos y midiendo los versos y los ritmos y tal. Y es claro, estos son los invariantes que subyacen en la vida, que son los que nos proporcionan eso, los ritmos bellos, la euritmia, la simetría de las cosas. Los rosetones realmente son figuras casi como invariantes. Las giramos determinados ángulos y permanecen igual que... O sea, las vemos luego de giradas y están igual que antes. Y eso a las personas, lo invariante, lo que permanece, es un factor que siempre ha atraído a la gente, a las personas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los rosetones. Claro, y eso lo unes con la luz y el color, y entonces, pues, claro, se queda uno... Bueno, pues ya. Gracias. Muchas gracias. Félix. Muy buenas. ¿Qué tal? Como ven, siempre que participan con nosotros, y agradecidos, por supuesto, que participen con nosotros en las conferencias de este ciclo matemático, pues acabamos agradeciendo a quienes han sido los ponentes y nos han iluminado e ilustrado con su sabiduría y sus palabras. Hoy, en este contexto tan diferente al habitual,
no podemos por menos que agradecer que acabe al grupo de Socilén, grupo de matemáticos Castilla y León, con la presencia hoy de Costan y de Juan Jesús, por supuesto a la Fundación Círculo y, como no puede ser menos, al Cabildo de la Catedral, que nos está haciendo posible, estas tres entidades y el edificio en sí, nos están haciendo posible ver la Catedral de otra manera, muy desconocida para, me imagino, la mayoría de nosotros, muy novedosa, pero también que nos hace querer, mirar, valorar con otra mirada diferente, más matemática, más geométrica que duda cabe, toda aquella belleza que contemplamos. Pero me parece que en esta tarde en concreto también nuestras palabras de gratitud no puede ser sino también para quienes han hecho posible y nos han abierto las puertas de esta cantera, de Ontoria de la Cantera, Álvaro, y quienes gestionan actualmente todas estas canteras. Como ven, un espacio totalmente diferente. Comenzamos por el Rosetón, seguimos Escalera Dorada, últimamente en Condestables, y hoy las canteras de Ontoria. Me parece que también tiene que servirnos para, desde la historia y la imaginación, agradecer a todos aquellos que hicieron posible que la belleza que contemplamos ya como finalización de la obra, la belleza que contemplamos sirva también hoy de homenaje y de aplauso a lo que algo ya se ha mentado y en esa historia del cantero que nos ha ido, maestro cantero que nos ha ido guiando, para quienes aquí con tanto trabajo, diferente al actual que hoy acabe, pero con tantísimo trabajo hicieron posible que estas piedras, para algunos era un trabajo habitual, para otros la parábola al principio era ya construir una catedral. Así que me parece que a ellos y a todos los gremios que fueron haciendo posible la belleza que contemplamos sirva también de homenaje esta tarde, porque al ver esto nos podemos imaginar todo lo que supuso, todo lo que supone y toda la belleza que contemplamos hoy con esta nueva visión, continuación de la visión matemática y geométrica. Pues para ellos un fuerte aplauso, porque lo que hicieron es lo que vemos. Gracias a vosotros. Tempus est iocundum, o virgines, modo con gaudete vos juvenes, totus floreo. Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copero. Cantat Philomena, sic dulciter, et modulans auditur in Tuscaleo. Totus floreo. Iam amore virginali totus ardeo.